Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Este ha sido un espacio de encuentro, estos espacios nuevos que la realidad actual nos está permitiendo, ¿no? No nos podemos abrazar, no nos podemos cruzar por los pasillos de la universidad, pero bueno, tenemos la oportunidad de encontrarnos, de vernos a la cara y de poder hablar y saludarnos con el afecto que nos permite la distancia. Así que esta nueva normalidad nos ha convocado para hablar de un libro y, por consiguiente, de un autor. Eh, para nosotros siempre la presentación de un libro es un acontecimiento importante, es como una fiesta, es como un festejo cuando un libro aparece, cuando un libro toma contacto con los lectores. Y este tipo de actos siempre lo hemos pensado como una forma de puente, de vínculo, para que los posibles lectores conozcan, se enteren, tengan la posibilidad de dialogar mano a mano con el autor, que no es poca cosa. Ya el libro deja de ser un objeto inanimado que puede estar en una estantería perdido y nosotros no lo conocemos, para pasar a ser un objeto dinámico que nos trae la voz de alguien, de un autor. En este caso trae también otras voces. En esta mesa, que no es tal, porque no estamos en una mesa, pero quienes vamos a estar acompañando al autor, que es Luis Caveda, que está, yo lo tengo arriba a la derecha, no sé ustedes cómo lo tendrán, debería estar a lo mejor a mi derecha en la mesa, pero bueno, Luis Caveda es el autor del libro que hoy nos convoca, que es Crónicas Urgentes para Pensar la Escuela, y vamos a estar acompañándolo en este festejo, en ese lanzamiento en la UNLA, por la Dirección de Educación Permanente Alejandra Facio, Buenas tardes a todos. y Liliana Rossi, que la perdí, no sé por dónde la tengo, para poder mirarla, secretaria general de SUTEBA Lanús, que nos acompaña en esta presentación. Una presentación que ha sido coorganizada por la Secretaría Académica y por la Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos de la Universidad. Y entonces contamos con la presencia de Valeria Suárez, nuestra secretaria académica, que es la que está dejándonos entrar, y Georgina Hernández, que está ahí también acompañándonos. Hay muchos conocidos, está la directora de Educación Permanente, está Noemí Perry por ahí, está Daniel Toribio, nuestro director de la carrera de Educación, y hay otros compañeros, y hay otros a los que estoy conociendo ahora, convocados por esta presentación del libro. Así que nosotros estuvimos preparando, trabajando para esta presentación. Vamos a hablar brevemente las tres que vamos a acompañar a esta presentación. Luis va a cerrar con sus palabras, y después vamos a abrir el diálogo, porque la verdad que es muy interesante el tema como para intercambiar posiciones. Así que la dinámica que hemos pensado tiene que ver con esto. Bueno, ¿por qué presentar este libro en la UNLA? Se ha presentado ya en otras universidades, sobre todo en otras universidades hermanas, en otras universidades del conurbano. Pero Crónicas Urgentes para Pensar la Escuela, la verdad que nos resultó, a mí, en la primera lectura que hice, después intercambiamos las primeras opiniones, los primeros intercambios de impresiones con Alejandra, un material de mucha relevancia, de mucha importancia, en esta cuestión de pensar la escuela, en este hecho de pensar la escuela. Las crónicas es un estilo literario interesante, porque no es un cuento, no es un relato, a pesar de que está contando cosas que sucedieron, pero lo que hace es recoger experiencias muy bien escritas, y eso lo puedo decir yo, no lo va a decir Luis, pero la verdad que está muy bien escrita, muy interesante su lectura. ¿Y por qué nos interesó a nosotros de la universidad? Porque a pesar de que las experiencias que relatan estas crónicas tienen que ver, en su gran mayoría, con el nivel inicial, con el nivel primario y con el nivel secundario, muchas de las problemáticas que abordan estas crónicas, nosotros las palpamos, las vemos
atravesar también la realidad de nuestra universidad. Desde la Dirección de Pedagogía Universitaria vemos cómo estas cuestiones aparecen en nuestra práctica docente, en nuestra cotidianeidad. Y yo pensaba, por ejemplo, en la identidad de género, ¿no? Que aparece bueno, ya ni me entiendo yo la letra. Bueno, no entiendo la letra, no importa. El prejuicio hacia los jóvenes, que aparece en la crónica Ciclo de Cine. El problema del femicidio, un problema que nos atraviesa a la sociedad y también a la universidad, en donde hay adultos jóvenes y adultas jóvenes que aparecen en sororidades. La integración de las diferencias, una preocupación que nos tiene a nosotros siempre a flor de piel, ¿no? Que aparece en Damián no me entiende. La problemática de la legalización del aborto, los temas prohibidos en los docentes, cuando de eso no se habla, ¿no? ¿Qué cuestiones aparecen prohibidas en nuestra práctica o en nuestra actividad en el aula? La problemática de la exclusión, contracara de la inclusión, ¿no? Una política que la universidad siempre lleva adelante, pero que cuando hablamos de inclusión, de hecho, estamos hablando de exclusión, como aparece en la crónica, ustedes dos afuera. La valorización de los saberes juveniles, que es algo que nosotros tenemos siempre muy en cuenta, que nuestros jóvenes llegan con saberes y que aportan esos saberes a su formación, aparece en que sepan que sabemos, por ejemplo. Son muchas más, no me acuerdo cuántas son, no las conté. Son muchas crónicas. Todas muy interesantes y todas para ayudarnos a pensar. Para ayudarnos a pensar no solamente la escuela, a pesar de que el título habla de crónicas urgentes para pensar la escuela, sino lo que son las prácticas docentes. Las prácticas, la relación del docente con el estudiante, la relación de docentes entre sí, la relación de docentes con las autoridades, la relación con los padres de los estudiantes, que nosotros, a pesar de ser una universidad, también lo vivimos. También los estudiantes llegan con sus padres a veces a la universidad. Así que ese vínculo, esos vínculos aparecen muy bien retratados, y a mí me parece que es una oportunidad para pensar no solamente la escuela, sino la actividad educativa, que tiene eso tan rico de ser una actividad puramente humana, en donde aparecen los amores y los desamores, aparecen las miserias y aparecen las sabidurías, ¿no? de todos. Entonces, recuperar esas problemáticas y pensarlas también en la universidad me pareció que resultaba muy interesante. Yo particularmente se los recomiendo mucho el libro, me parece que es un libro de muy fácil lectura, y que queda resonando en la cabeza de aquellos que estamos en la práctica docente, ¿no? O que hacemos de la docencia una cuestión muy cotidiana y con mucho valor para nosotros. Así que se los recomiendo mucho desde mi posición y desde mi posición de lectora, ¿no? Que fue un libro que lo leí así, muy, muy rápidamente y que queda resonando. Yo creo que cuando un libro es valioso, es porque no nos deja, cuando lo terminamos de leer sigue resonando en nuestra cabeza y uno se sigue acordando de aquellas cosas que leyó en el libro, porque eso nos fue significativo para nosotros. Así que eso me sucedió con Crónicas Urgentes para Pensar la Escuela, y me parece que les va a resultar interesantes a muchos de los que están hoy acá. Vamos a seguir en la segunda parte con Liliana Rossi, que de su lugar de secretaria general de SUTEBA Lanús va a acompañarnos en la presentación de este libro. Adelante, Liliana. Bueno, gracias Adela, buenas tardes compañeros, compañeras. Nada, para mí realmente es un orgullo
hoy estar acá en esta presentación del libro de Luis, poder hacerlo en nuestra Universidad de Lanús, y un orgullo porque, bueno, yo le contaba el otro día a Luis, que yo lo conocí a través de un seminario de formación organizado por el SUTEBA. Yo en ese momento era docente de primer ciclo de la Escuela 58 de acá de Lanús, y bueno, aparecí en ese seminario en Avellaneda, que estaba a cargo Patricia Redondo y todo el equipo de la Secretaría de Cultura del SUTEBA, en plena salida de la crisis del 2001, ¿no? Y en ese momento recuerdo que a ese seminario, que creo que fue la puerta por la cual yo ingresé al sindicato, ¿no? Porque encontré allí parte de las preguntas que me hacían sobre lo que nos estaba atravesando como docentes en ese momento tan crítico. Y en ese seminario no solo reflexionábamos sobre lo que nos pasaba, sino que allí se proponían distintos proyectos y propuestas. Y dentro de esas propuestas y proyectos estaba el proyecto institucional de la Escuela de Luis, y un proyecto que involucraba fuertemente a los jóvenes, que se construían con el colectivo docente, que abría las puertas a la comunidad, y que nos invitaba a caminar rompiendo esquemas, ¿no? Que era parte del título del material de ese seminario. Y nada, yo en ese momento lo que quería traer, ¿no? Ese recuerdo, porque yo en ese momento pensaba que quería trabajar en una escuela en donde tuviera un director como Luis, ¿no? Que se animara a romper, ¿no? Esas estructuras, y que de alguna manera nos generaba esa esperanza a pesar de lo que estábamos atravesando. Por eso digo el orgullo de estar acá presentando este libro, y porque Crónicas Urgentes para Pensar la Escuela es un libro que parte de historias, de relatos ficcionales, pero no tanto como él aclara en el título, que nos vuelve a invitar a pensar, como decía Adela, estas temáticas que son nudos problemáticos con los cuales nos enfrentamos los trabajadores de la educación. Algunos de esos nudos problemáticos son nuevos, ¿sí? Y otros son tan actuales como los que vivíamos en ese momento en la Argentina del 2001. Y encontrar esa misma sensación que nos atravesó y nos atraviesa y nos revela, como la que describe la señorita Verónica en Creíamos que no volvería, pero está de vuelta, una maestra que invita a sus chicos y a sus chicas a meterse en mundos fantásticos a través de la literatura, donde aparecen sobresaltos, pero los finales siempre son felices, a la hora de una merienda que no llega, y que la realidad irrumpe de manera trágica y que plantea y nos desnuda las injusticias de un sistema, ¿no? Que deja al desamparo a millones de niños y niñas. Viejos problemas en los cuales la escuela no puede resolver, pero que sin la escuela serían aún más trágicos y terribles para la vida de muchos de nuestros pibes. Una escuela donde el conflicto ofrece la oportunidad de poner en debate ideas, prejuicios, estereotipos de quienes la habitamos en ella. Como en el caso de una escuela secundaria que se llama Pueblos Originarios, donde el robo es capaz de poner en discusión la continuidad de un proyecto donde se ven los aprendizajes de los alumnos, ¿no? Una escuela que es la caja de resonancia de los nuevos desafíos de este tiempo.
tiempo de ampliación de derechos, de alojar las disidencias, esta marea verde, como decía Adela, que nos encuentra tanto a docentes como a alumnas defendiendo y peleando contra la violencia machista, patriarcal, que también desnudan los relatos de sororidades, la maestra, el pastor y la comadrona. Cada relato, si bien plantea un problema y un conflicto, como les decía, lo potente es que lo plantea en una escuela que puede, ¿no? Que se arriesga, que sueña, que no se resigna. Porque como decía Silvio, yo prefiero hablar de cosas imposibles porque lo posible se sabe demasiado, ¿no? Una escuela que propone educar para la emancipación. Un tema también que me parecía importante traer es que todos los relatos hay algo que los une, que es que recupera la voz de la docencia como palabra autorizada, como palabra que esa docencia que habla de conocimiento, que habla de diversidad, que habla del lugar de la escuela, que habla del sujeto que aprende. Y eso no es más ni menos que reconocer a los trabajadores de la educación como productores de conocimiento. Que hoy estemos acá en la universidad presentando el libro de Luis no es casualidad. Digo, yo también me quedé pensando en esto, ¿no? Es el resultado de que quienes estamos hoy acá en esta mesa y a las instituciones a las cuales representamos y a las organizaciones que representamos, venimos caminando juntos, ¿no? Un camino que tiene que ver con la resistencia de los últimos años, en donde nos encontró defendiendo lo público, en donde nos encontró luchando contra los intentos de mercantilización de la educación. La voz docente que aparece en los relatos de Luis trae parte de nuestra historia, de esa historia, porque cuando leía La movilera, uno se sentía parte de ese relato, porque habla de un tiempo en cuando teníamos un presidente que cerraba escuelas, ¿no? O una gobernadora que decía que no era necesario que hubiera universidades en el conurbano porque los pobres no llegan a la universidad. Entonces, no es casualidad que quienes hoy estamos acá presentando el libro de Luis seamos nosotros y nosotras. Un tiempo pasado, pero que es necesario traer nuevamente a nuestra memoria, porque nosotros necesitamos recordar a qué lugar no queremos volver, ¿sí? Que necesitamos a su vez valorar y valorarnos lo que fuimos capaces de hacer, ¿no? En ese tiempo de gran resistencia. Porque mientras nosotros, digo, y esto también hay que decirlo, porque estamos en Lanús, en esta universidad, mientras estamos presentando el libro de Luis, el municipio en su página, por ejemplo, promociona 300 cursos virtuales con universidades extranjeras privadas, como si no hubiera conocimiento científico y tecnológico en la Argentina. Crónicas urgentes para pensar, la escuela tiene marcas en sus relatos que recuperan nuestras propias biografías como maestros y maestras. Y también nuestra pedagogía y nuestra historia pedagógica, pero también nuestra historia sindical. En esas crónicas yo la leo a Estela Maldonado, porque se plantea la escuela como un territorio de disputa, que recupera el sentido del trabajo de enseñar, y que lo entiende como una tarea intelectual y de transmisión cultural, pero con un alto contenido político. Que en esa práctica se construye conocimiento, y que ese conocimiento
el docente se lo apropia para proyectarlo nuevamente en su hacer. Eso es lo que decía Estela. Y muchas de las historias y la recuperación de esa voz pedagógica, esa voz docente autorizada, están en los relatos. En suma, Luis nos propone con su libro, con estas historias, que los maestros y maestras seamos autores, ¿no? Ser autor, también pensaba en este tiempo de pandemia, un tiempo excepcional, que irrumpió en el mundo de una manera tan extraña, ¿no? Que nos descolocó a todos, donde miles de docentes, y a muchos los veo acá, qué sé yo, la veo a Tamara, y inventaron, y uno se asombra de la creatividad de los docentes en esa vuelta a inventarse en este tiempo tan excepcional, ¿no? Un tiempo que hay que también apropiarse y tomar la voz y animarse, porque hay que escribir un nuevo libro, ¿no? De este tiempo, donde podamos escribir estos nuevos relatos sobre la enseñanza y el aprendizaje. Para terminar, yo quiero volver a esa idea de la escuela como espacio de disputa, porque en definitiva es lo que disputamos es conocimiento, y cómo distribuimos de manera justa ese conocimiento, pero para que contenga a todas nuestras infancias y nuestras adolescencias. Queda en nosotros y nosotras seguir discutiendo pedagogía, porque, como decimos, en cada encuentro del movimiento latinoamericano, pedagógico latinoamericano, toda pedagogía es política, y la política es la única herramienta para transformar al mundo. Y para terminar, y recordando y haciendo un pequeño homenaje a quien nos acompañó durante la infancia con sus historias, Aquino, es que quería recordar esa viñeta que dibujó a Mafalda, donde le decía a todos sus amigos que había que cambiar, o cambiamos el mundo, o el mundo nos va a cambiar a nosotros. Así que gracias, compañeros, compañeras, y Luis, realmente disfruté mucho de cada uno de los relatos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Y ahora va a participar por la Dirección de Educación Permanente nuestra compañera Alejandra Facio. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Crónicas urgentes para pensar la escuela, en sí mismo su título ya tiene cuánto de simbólico, ¿no? Y al leer el libro pensaba en lo valioso de las crónicas escritas por Luis, en cuanto a, como dice Beatriz Allen en el prólogo, poner en palabras los desafíos que enfrentan las instituciones para concretar sus políticas de derecho. Y en ese sentido, pensando no solo en la escuela, sino también en la universidad como parte del sistema educativo. Porque nosotros, no solamente como docentes de la carrera de la licenciatura en gestión educativa o la licenciatura en educación, también tenemos un área en la escuela, en la dirección, que es vinculación con el sistema educativo. Y trabajamos codo a codo con Liliana, con los docentes, con el resto del sistema educativo. Y también podemos escuchar esas voces y las registramos. Y si lo pensamos desde la universidad, también tomarlo como a esas voces que recuperan la palabra, ¿no? Del docente, recuperan la palabra como productores permanentes de saber pedagógico. Y hablando de desafíos, pienso en los desafíos que implican estas crónicas para los docentes de todos los niveles, en cuanto a repensar las prácticas, teniendo en cuenta temas que componen la agenda pedagógica y didáctica: la identidad de género, el desamparo, la violencia social, la discriminación.
tantos temas que abordan las distintas crónicas. Y también pensaba al leer el libro, ¿no?, que si bien no fue escrito en tiempos de pandemia, pienso en lo actual de las palabras de Luis en su presentación cuando dice: es tiempo de buscarles nuevos nombres a las cosas y de actos que actúen lo que nombran. Me parece que eso resume un poco lo que me pasó cuando leí las crónicas de Luis Caveda. Gracias, Ale. De nada. Muy bien. Vamos a escuchar ahora al autor, que es la personalidad más importante que tenemos aquí. Y yo queríamos decirles que en principio vayan pensando las preguntas que quieran ir haciendo o los aportes que quieran ir haciendo, vayan poniéndolos en el chat y vamos a ir ordenando un poco la palabra, ¿sí? Así que bueno, Luis Caveda, el autor de este maravilloso libro que estamos presentando, Crónicas Urgentes para Pensar la Escuela. Te escuchamos, todos y todas. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por las palabras de quienes me precedieron. Esto de la personalidad me parece ya un poco mucho, Adela. Te agradezco, pero me parece demasiado. Quiero señalar que esta es la primera vez que voy a hacer una presentación de estas características, porque hasta ahora vinimos haciendo presentaciones, fueron muchas, esta es la 14ª, en varias universidades y en varios sindicatos. Pero es la primera vez que la universidad y el sindicato se unen para hacer una presentación en conjunto, y eso me parece que es realmente muy, muy valioso, porque habla, como decía Lili, de un trabajo previo que vienen haciendo, de encuentro y de sostén de esta idea de lo valioso que es poner a disposición de otros el conocimiento que está para ser socialmente distribuido, ¿no? Me quedé con varias de las cosas que ustedes dijeron en la presentación, y yo, sobre esta idea de que son crónicas, quiero contar, en principio fueron unos ejercicios para un momento de capacitación. Yo fui coordinador nacional del programa CAG durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando Daniel Fitmus era ministro de Educación, y una vez por año, por lo menos, nos reuníamos todos los responsables del programa. Yo coordinaba el programa a nivel nacional y el equipo que estaba en el Ministerio Nacional, pero en cada provincia había un equipo que era el responsable de hacer funcionar el programa y que estaba en contacto con nosotros, ¿no? Una vez por año nos juntábamos todos, éramos alrededor de 120. Y en uno de esos encuentros que se hizo en la ciudad de Empedrado, en Corrientes, decidimos que íbamos a trabajar durante esas jornadas, que eran de 3 días, en varios talleres a partir de relatos que tomaran situaciones de lo educativo, no necesariamente de lo escolar, como decía Adela en su presentación, y lo íbamos a trabajar, cada grupo iba a tener un texto diferente. En ese caso lo trabajamos partidos en 3 partes, cada uno de los relatos. En una mañana trabajamos una parte, en la tarde trabajamos otra y pedimos que anticiparan el final, y al día siguiente el final de cada uno de los relatos. Todos estaban cortados en 3. Bueno, cuando decidimos que esta era una de las actividades que íbamos a hacer en este espacio de formación para los equipos de las provincias, nos quedaba solo una cosa: había que escribir los relatos. Y entonces, bueno, esa tarea me tocó a mí, y escribí 7 relatos, uno para cada grupo. Hace unos años, esto estoy hablando del año 2006 más o menos,
hace un año, un poco más, me acordé de esos relatos, los empecé a buscar en la máquina, a ver cuántos eran. Finalmente eran 7, y pensé, bueno, podría adaptarlos, adecuar los textos a las nuevas circunstancias y a los nuevos paradigmas, pero me parecía que podían servir, digo, si pudiera escribir 7 u 8 más, podría ser un pequeño librito. Bueno, finalmente el libro tiene 30 crónicas, porque lo que digo, lo digo ahí en la introducción del libro también, lo que me pasó es que los temas me fueron apareciendo, me fueron abordando a mí y me iban reclamando que los escribiera. Y así aparecieron distintos nudos problemáticos, como los llamó Liliana en su exposición, que necesitaban ser contados a la luz de estas nuevas situaciones que ocurren en el entorno de la escuela y adentro de la escuela, y en lugares periféricos a la escuela y en lugares educativos no necesariamente escolares. Y así aparecieron textos relacionados con el femicidio, con el derecho de los adultos a jugar, con la situación de los maestros en escuelas de islas, de pensar qué le pasaba a los maestros que trabajan en escuelas hospitalarias y que a veces, no siempre por suerte, pero a veces tienen chicos en situaciones de enfermedades terminales y saben que le están enseñando a chicos que están próximos a morir, y los maestros se preguntan cuánto sentido tiene exigirle a esos chicos que aprendan. Bueno, aparecen muchos temas, cada crónica intenta tomar básicamente un nudo problemático, un tema, y otros temas que se van mezclando con ese. Yo creo que el libro se puede leer en varias claves. Ayer lo hablábamos con Sophie Thisted. Se puede leer en clave literaria. Es decir, el libro podría ser leído por cualquier persona, no necesariamente por docentes, en situación de aprendizaje o de capacitación, porque en definitiva son crónicas, ¿no? Son historias. Podría pensarse también que se puede leer en clave de reflexión pedagógica, un docente sentado frente al libro discutiendo con los personajes de las escenas o discutiendo con el autor, ¿no? Con la posición que el autor en algunos casos sostiene y en otras deja abierto. Sobre esto voy a volver después. Uno podría pensar que el libro también se puede leer en una clave instrumental, en el sentido de, bueno, es un libro que puede servir para formar docentes que están en su periodo de formación inicial, o para capacitar docentes que están ya en ejercicio, para formar en espacios de capacitación o en espacios de autoformación en las reuniones de formación institucional en cada una de las jurisdicciones. Pero yo creo que básicamente debería leerse en una clave política, ¿no? Cómo se piensa, cómo uno se para frente a la realidad de las escuelas, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adultos que quieren y las adultas que quieren estudiar, de los vecinos, cómo se para en relación con las organizaciones barriales de donde está situada la escuela. Y en ese sentido, creo que hay un abanico de personajes muy diferentes y de situaciones que no siempre están resueltas del modo políticamente correcto. En algún momento este libro amenazó con llamarse Crónicas Incorrectas o Crónicas Inconclusas. El día que nos juntamos con Betty Alem por primera vez, que es la directora de la colección donde
donde está este libro, dentro de la editorial, del Lugar Editorial. Nos juntamos con ella, yo le había mandado el libro por vía de correo electrónico, ya lo leyó, y nos juntamos para hacer ajustes, en la época en la que uno todavía se podía juntar. Y ella me dice, lamento que este libro no haya estado cuando yo era profesora del profesorado, cuando tenía alumnas en proceso de formación, porque me parece que es un libro urgente para que esté en las escuelas. Y yo le dije, Betty, ¿sabés que esa es la palabra que me estaba faltando? Esa es la palabra. Me parece que es necesario, y en ese sentido lo de urgente, es necesario poner a discusión las nuevas tramas que atraviesan la cotidianidad de las escuelas, los nuevos sujetos que aparecen, y hacerlo sin concesiones, como dijo en una de las presentaciones Alejandra Virgin. Ella, cuando contó que le había pasado con estas crónicas, dijo, son unas crónicas sin concesiones. Y la verdad que me gustó esa definición, porque mi intención no era plantear docentes angélicos, comprometidos, militantes, luchadores. Mi intención era mostrar a todos los docentes, todos los que habitan en las escuelas, los que les importan los chicos, los que están pensando en términos didácticos y pedagógicos, cómo pueden hacer para ayudar a un grupo de chicos, o a un chico que no aprende, o a una chica que no aprende, los que se comprometen con las actividades de la red barrial, los que se comprometen con sostener el edificio en las épocas en las que nadie se comprometía con los edificios escolares, que no había quien pedirle, los que salen a luchar, los que organizan a sus compañeros, pero también los hay mezquinos, los que quieren zafar, los que dicen, a mí me pagan por 4 horas y media, cuando termina mi hora me voy. Y la verdad es que creo que no es que unos son unos y otros son otros, que de alguna manera en todos nosotros habita un poco cada uno de esos docentes. Si bien es cierto, debo decir que creo que hay algunos que tienen mayor inclinación a comprometerse y a luchar, y otros que tienen más afecto a zafar, ¿no? Pero en ese sentido me parecía que había que presentar docentes desangelados y mostrar a los muchos docentes que de muchas maneras luchan, que les duele cuando no encuentran por dónde avanzar, ¿no? La maestra esta de la escena de la escuela en la quema, que siente el olor, ese olor horrible adentro de su aula, y sin embargo es capaz de sobreponerse a eso, porque más importante para ella es el amor que tiene por sus alumnos, y la escuela claramente ama cuando enseña, ¿no? De ese modo la escuela cuida, de ese modo la escuela ama, cuando encuentra los mejores caminos para poder seguir enseñando. Yo creo que faltaron las historias, porque este libro fue escrito antes, faltaron las historias de los docentes que luchan en este tiempo de pandemia y que inventan cosas que no existen. El otro día me contaban de una maestra en una escuela de islas que tenía un par de remos en su casa y le hizo unas manoplas en la parte de la paleta de los remos, y cuando iban a repartir los cuadernillos para trabajar a los chicos y a retirar el cuadernillo anterior, les pedía que se acercaran al muelle y los acariciaba con esas manos hechas con remos, ¿no? Y ese acto amoroso se hace presente todo el tiempo, ¿no? Porque es una escuela que vive atravesada por las injusticias, pero también es una escuela que se nutre de los actos amorosos
de todos los que luchan porque confían en que la escuela pública es el mejor lugar a donde pueden estar los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes. Recién Liliana señalaba este seminario que armamos en el SUTEBA, que era de maestros y profesores de sectores populares, en donde se había armado un video con 4 escuelas. Una de las escuelas era la que yo dirigía, y que se llamaba Caminar Rompiendo Esquemas, en donde planteábamos que a pesar del neoliberalismo, porque veníamos del tiempo más duro del menemismo y de la destrucción intencional del sistema educativo, se podían hacer algunas cosas que se hacían resistiendo, peleando y con coraje, ¿no? Yo celebro que se pueda pensar que la escuela es un lugar en donde todavía se sigue resistiendo porque vale la pena la lucha por la emancipación. Y creo que es verdad esto que decía también Lili, que hay que una forma es valorar lo que nosotros hacemos adentro de las escuelas, ¿no? Valorar nuestra propia historia, nuestra propia lucha, nuestra propia construcción de teoría pedagógica, nuestra renovada lucha de organización gremial. Ojalá, como dijo Adela, queden resonando las historias, que quienes los lean, como dice Betty Allen, me dijo en una de las presentaciones, bueno, este libro ya no es tuyo, ahora es de los lectores, ¿no? Y creo que es así. Ojalá a los lectores les resuene alguna de las cosas que allí pasan, de las cosas que se mencionan, y que, como dijo Alejandra en su intervención, puedan nombrar del modo que corresponde que las cosas sean nombradas, y que además se actúe en ese sentido, ¿no? Que los actos actúen eso que se nombra. Quiero, para cerrar, agradecer fundamentalmente a quienes estuvieron a cargo de esta organización, a quienes estuvieron en la mesa, a Adela, a Liliana, a Alejandra, a Valeria, que participó desde el comienzo de la organización, a Georgina Hernández, y quiero agradecer también hacer un reconocimiento especial a la editorial que recogió este libro, porque realmente muchas veces yo me preguntaba, mientras estaba escribiendo algunos de estos relatos, creo que Adela señaló el relato de la maestra, el pastor y la comadrona, que es un relato que tiene sus bemoles, porque se mete con las iglesias evangélicas, y hay otros que tienen que ver con las escuelas religiosas que expulsan a las chicas que no cumplen con determinados cánones. No quiero anticipar demasiado de qué se trata, pero había como algunas crónicas que podían ser ríspidas, y yo decía, ¿qué editorial va a querer publicar estas crónicas? Y la verdad es que cuando llegué al lugar editorial, solamente hicimos correcciones de estilo en alguna cosa que no se entendía bien o que se podía plantear mejor. Me hicieron algunas sugerencias y siempre me dejaron la última palabra a mí, pero en ningún momento hubo ni una sola palabra en torno a, bueno, esto no es aconsejable que se diga, para nada, y por eso le quiero agradecer. En cada presentación le agradezco a Graciela Rosenberg por haberle hecho lugar a, valga la redundancia, a este libro en el lugar editorial, que es una editorial preciosa,
y que recomiendo recorrer su catálogo porque tiene títulos y autores muy interesantes. Quiero agradecer a la UNLA y al SUTEBA, que es mi organización de base, en este caso representado por la secretaria general del SUTEBA de Lanús, una seccional del SUTEBA con la que siempre he estado muy relacionado de muchas maneras. Bueno, espero que la voz de los que están participando, lo que quieran comentar, contradecir de lo que se dijo y de lo que dije, o lo que fuere, los comentarios y preguntas que quieran. Estoy disponible. Bueno, muchas gracias, Luis. Acá Marcelo Rossi nos pregunta cómo conseguir el libro. Para comprar el libro hay que entrar a la página de la editorial, que es www.lugareditorial, todo seguido, lugareditorial.com.ar. www.lugareditorial.com.ar. Ahí se busca en el catálogo, está entre los primeros el libro, y ahí es muy amigable el sistema se llena un formulario y la editorial se comunica con los interesados. Muy bien, muchas gracias, Luis. Y abrimos el micrófono para los que quieran preguntar, comentar, si alguno ya lo leyó. Yo creo que alguno debe haber acá que ya lo leyó, que ya lo tiene de antes. O que le quiere preguntar alguna cosa a Luis. Así que vayan pidiendo la palabra. O a los que la leyeron, a las integrantes de la mesa también. También, bueno, sí, pero ¿no? el que tenés más cosas para decir sos vos en este caso. Nosotros acompañamos. Nosotros acompañamos. Siempre bueno, acompañan como lectoras, lo cual no es poca claro. cosa. El otro día... Ay, perdona. No, digo, el otro día cuando hablamos los cuatro, yo digo, siempre la idea que yo tengo de una presentación de un libro es que el protagonista tiene que ser el libro y el autor. No podemos ser los que acompañamos. No, la presentación no está bien armada. Sí, Liliana, escuchamos. No, yo solamente una cosa a partir de lo que contaba Luis del relato, el que se habla de la cuestión evangélica y el tema del aborto. El otro día, digo, por eso es tan potente el libro, ¿no? Porque habla de lo que pasa hoy en las aulas. Nosotros estábamos haciendo con las compañeras de Cultura y de la Secretaría de Género del SUTEBA un encuentro con estudiantes del instituto, ¿no? Sobre educación sexual integral. Y se armó un debate interesantísimo a raíz de esto, ¿no? De que docentes que, bueno, practican, ¿no? Y adhieren a la religión evangélica y con una postura así, muy resistente a la educación sexual integral, a la implementación y a esa mirada sobre la educación sexual integral. Entonces, digo, este libro, está bárbaro para elaborarlo en los profesorados, porque traen estas cuestiones con las cuales hoy nos encontramos, los conflictos, ¿no? Y las tensiones que aparecen hoy en las aulas, ¿no? Digo, producto del tiempo en el cual vivimos, ¿no? Eso digo para contarle a Luis, que cuando lo leía me acordaba de esta charla. Sí, ojalá se armen debates en torno a las crónicas, ¿no? Eso sería lo que más me gustaría, que no se pusieran rápidamente de acuerdo. ¿Quién más? No veo por acá si hay más manos levantadas. Toribio. Daniel, hola Daniel, te doy la palabra. Hola a todas y todos. Un comentario y una pregunta. El comentario es que, por lo que he escuchado, me parece que es un material siguiendo retomando el origen del libro, ¿no? Que fue una experiencia de capacitación. Creo que sería un material muy interesante para trabajar con nuestros estudiantes de primer año, que son docentes algunos y algunas, y otros no son docentes. Y creo que, por lo que han dicho, el libro comprende una serie de experiencias y de situaciones
bien interesantes para ser trabajadas en distintas asignaturas de primer año, digamos, ¿no? Sobre todo porque seguramente desde la ficción se pueden decir cosas que a través de un ensayo de ideas no es tan sencillo. Y la pregunta es, bueno, en el caso de las universidades, ¿alguna idea de cómo impactará todo esto que estamos viviendo? ¿Tenemos alguna idea vaga? Digamos, para decirlo con una fórmula rápida, creemos, me parece, creo que ustedes piensan lo mismo, que algo de esto va a quedar. Mi pregunta es sobre todo a Liliana y a Luis, ¿cómo creen que esto impactará en el resto del sistema educativo, ¿no? Sobre todo en los más chicos? ¿Cómo creen que este tiempo que hemos estado fuera de las escuelas va a impactar cuando se retomen las clases, ¿no? ¿Qué piensan de esta situación que me parece que es muy difícil? Bueno, a ver, desde mi perspectiva, creo que yo suelo plantear en algunas de estas presentaciones en las que hay mayor cantidad de maestros y profesores que están en ejercicio en la escuela, en educación obligatoria, que el día que volvamos a la escuela no hay que dar clase. Yo digo que el día que volvamos, por lo menos el primer día, tiene que ser de fiesta. Tiene que haber juegos, música, canciones, tiene que haber cuentos, tiene que haber juegos, tenemos que juntarnos si hay para gaseosa y sanguchitos y torta, y si no para galletitas, y para jugo o para mate cocido, pero tienen que ser un día de festejo, de abrazos, de risas, de reencuentros. Después del segundo día hablamos. Y para el segundo día en adelante, yo creo que hay algunas marcas que van a quedar respecto del aprovechamiento de lo que ocurrió en este tiempo, que fue tener que aprender a movernos en un espacio virtual y hacerlo de modo acelerado, cosa que no estaba previsto, pero de ninguna manera creo que esta forma vaya a reemplazar el modo general en el que se hace escuela. No creo. Pienso que no. Hay una frase de Arthur Clarke que a mí me interesa, frente a la pregunta de los docentes que están preocupados porque si van a ser reemplazados por máquinas. Arthur Clarke dice, si un docente piensa que va a ser reemplazado por una máquina, debería hacerlo. Yo creo que no se puede, que las máquinas pueden ser un complemento, que hoy alguna reunión se podrá hacer de modo virtual cuando el profe está enfermo y entonces no quiere perder la clase y aprovecha para reunirse, o por alguna cuestión climática no se pudieron reunir con los alumnos en forma presencial y entonces aprovechan para poner en práctica este conocimiento que desarrollaron en este tiempo, sabiendo que este modo tecnológico de enseñar ha puesto de modo descarnado sobre la mesa el tema de la desigualdad. Una desigualdad que no existe ahora, que no es que aparece con la pandemia, una desigualdad que estaba ya presente, pero que con la cuarentena se ha hecho sumamente evidente, ¿no? La diferencia entre los chicos que tienen computadora, y tienen conectividad, los que no la tienen, los que tienen dificultades de conectividad, los que se manejan con celular, los que tienen en su casa un celular para toda la familia, y eso implica que si hay 3 o 4 hermanos, todos tienen que trabajar con el mismo celular, que a veces el celular depende de los datos móviles, y entonces hay que ahorrar datos móviles porque son caros, porque se agotan enseguida. La verdad es que si algo se ha puesto de manifiesto con esta cuarentena es cuán disímil es el modo en que se tramita
el acceso a fuentes de información en los distintos hogares, ¿no? Y digo fuentes de información, no estoy diciendo formas de educación, que es otra cosa, digamos. Yo creo que hay empresas que están muy interesadas en que la educación se haga lo más virtual posible, de ser posible toda, ¿no? De ser posible concentrada en algún lugar donde unos cráneos, unos genios, piensan cuáles son las actividades que necesitan los chicos de tercero en el tercer trimestre, los chicos de sexto grado en el tercer trimestre, los chicos de segundo año, y etcétera, etcétera, y para todos piensan cuáles son los contenidos iguales para todos y las actividades iguales para todos, y le reservan a los maestros y a los profesores un lugar de meros traductores, ¿no? Son los que están para explicar aquello que los chicos y sus familias no entiendan por sí solos. Y si los chicos y las familias se entienden solos, podremos prescindir de los docentes. Creo que ahí hay una gran beta, un gran negocio que se puede estar gestando y sobre el que tenemos que estar alerta. Sobre el que tenemos que estar alerta porque la verdad que la morosidad de esa maestra, de Verónica, de la que se habló recién, mirando a la alumna que esconde el sanguchito porque se lo está guardando para su hermana que anoche no cenó, eso no lo puede ver la máquina, ni la máquina más perfecta puede verla, ¿no? Y porque además, como dice Mérier, corremos el riesgo de que estén todos los chicos, uno al lado del otro, cada uno mirando su pantalla, cada uno consumiendo software en lugar de compartir conocimiento. Y ese es un riesgo grande. Hay que estar muy alerta, muy alerta. No somos reemplazables. Por ahora no se ha inventado nada mejor que los maestros y los profesores para llevar adelante las escuelas y acompañar el proceso de acercamiento a la cultura de una sociedad de las nuevas generaciones que los adultos en las escuelas les proveen. Acá, Denise hace un comentario que coincide con lo que yo estaba pensando mientras vos hablabas, que es el tema de los textos, que en algún momento también oficiaron de seleccionadores de contenidos, reemplazando al criterio del docente. Entonces, el docente que seguía a pie juntilla los contenidos, la secuencia didáctica de un manual, claro, perdía por completo el criterio con el cual seleccionar los contenidos que tenían los lineamientos curriculares para adecuarlos a sus estudiantes, al perfil de su comunidad y a las necesidades e intereses de esos chicos y chicas. Y los libros y las revistas. Sí, no sé pero, ahora no sé cuánto peso tiene en este momento, ni siquiera sé si existe, pero la revista maestra de primer grado o maestra de jardín era como el sumum, ¿no? Porque bueno, como venía con lindas láminas, entonces uno ya tenía ahí el tema que tenía que dar, tenía la lámina que tenía que dar. Yo daba un taller, un curso en la ciudad de Buenos Aires para maestros y profesores que se llamaba Los sentidos de la escuela en contextos de pobreza. Y uno de los ejercicios que se hacía en una escuela, y uno de los ejercicios que yo les hacía hacer, salíamos del aula y nos íbamos a recorrer las aulas que yo no conocía previamente. Y cuando volvía, veíamos que en todas las aulas estaban las mismas láminas. Conversábamos sobre eso en todas, porque bueno, había una editorial de una revista que hacía hermosas láminas, que valía la pena y decía, bueno, los amigos y la solidaridad, y era una cosa muy linda, incluso el mensaje era muy lindo, pero no sé si tenía que ver con lo que la maestra tenía ganas de enseñar y había decidido que era pertinente enseñar en el mes de julio.
¿no? Bueno, en julio todos enseñaban que los amigos y la solidaridad y no sé qué. Y todos tenían la misma lámina, ¿no? Era tremenda. No, de primer grado, no, de primer ciclo era, la maestra de primer ciclo. Perdón que te interrumpí, Adela. No, es eso, porque en realidad... Empecé a hablar porque me pareció que habías terminado. No, esta cuestión de que en la actualidad la tecnología pretende reemplazar a lo escrito, al papel, o intenta reemplazarlo, pero de alguna manera también me parece que es interesante pensar, primero, que la tecnología es un complemento de la actividad docente, Claro. segundo, que se lee en diferentes formatos, pero siempre se lee. El año pasado, en la Feria del Libro de Buenos Aires, me encontré con un autor, un periodista famoso, que estaba firmando sus libros, y yo le comentaba que los libros que yo tenía sus libros publicados en la misma editorial que yo, y que yo trabajaba, me dice, ¿y sobre qué son? Sobre promoción de la lectura. Uy, me dice, justo en esta época en que los chicos no leen. Y yo le digo, a ver, en las redes, bueno, me dice, voy con las redes, digo, pero en las redes se lee. Quien no sabe leer o no sabe escribir está absolutamente excluido de la circulación de la información también en las redes. Entonces, la tecnología, las redes, las computadoras, los teléfonos y hasta los Zoom requieren de un lector muy formado y crítico y autónomo. Entonces, la escuela, el docente y la escuela nunca van a poder ser reemplazados, porque ese vínculo y ese insertarlos en la cultura letrada requiere de la tecnología, pero no alcanza con la tecnología. No, la tecnología sola no puede hacerlo, porque es el docente el que es vehículo y mediador de esa cultura letrada, echando mano a la tecnología, en este caso, cuando tenemos que hacer malabares, porque muchos no, no es que no sabíamos, sino que valorizamos mucho más el intercambio, el cara a cara, la interacción, la participación de los estudiantes en el aula. Bueno, eso de alguna manera lo tenemos que hacer también mediado por la tecnología. Pero también, como hablábamos el otro día en una de las reuniones con docentes, esto no necesariamente es una educación virtual, es un encuentro, una presencialidad mediada por la tecnología, pero de alguna manera estamos acá viéndonos la cara, pudiéndonos saludar, y los abrazos se transforman en abrazos virtuales, que esperarán a poder encontrarnos vacuna mediante para que puedan ser reales. Pero la verdad que el poder vernos, creo que esta situación hubiera sido mucho más difícil a nivel humano, a nivel psicológico, a nivel afectivo, si las redes o las videollamadas no existieran. Creo que hubiera sido más grave para el efecto que hubiera causado en nosotros como personas y en nosotros como educadores, ¿no? Yo puedo... Imaginémonos quienes no tienen ese acceso. Claro. Paola, sí. Sí, hola, buenas tardes. La verdad que me gustó mucho escuchar a Luis, la primera vez que lo escucho. No leí nada tuyo, así que estoy ansiosa por leer el libro. Y bueno, quería aportarte que la verdad que el tema de la pandemia, yo no creo que un docente pueda ser reemplazado por una máquina. Cuando empezó la pandemia, la verdad que nos volvimos locos todo el mundo, al menos los docentes que somos comprometidos y que llevamos el aula en el alma, ¿no? Y que sabemos qué le pasa al pibe por la cabeza cuando le haces una pregunta. Yo soy docente de matemática y soy una peleadora de que el chico tiene que saber muchísimo, tener una mente crítica como para poder decidir sobre su vida, decidir sobre el país, sobre todo. Y creo que la matemática le da como un entre a todo eso. Porque el investigar, el asociar, y la verdad que cuando empezó todo este tema de la pandemia yo me sentí muy perdida porque no tenía a los chicos ahí. Y tener un classroom o tener algo así sin contacto era como que
me costó poder enseñar, y la verdad que tuve una alegría enorme cuando empecé a hacer las clases por Zoom, y el comentario de los chicos que me decían, profe, profe, usted hace Zoom, y yo no entendía nada, pero bueno, nada, el tema era conectarme y conectarme con los chicos y chicas de mis cursos, que aparte los quiero, los quería ver, les quería dar clases, y la verdad te digo, Luis, si esto sirve, el libro, que lo voy a leer obviamente, y sirve para compartirlo, y sirve para que mis compañeros y mis compañeras se sientan más comprometidos con el tema de la conexión con los alumnos, que pienso que un docente es eso. Yo siempre cuando daba clases quería meterme en la cabeza de los pibes y saber por dónde iba como para poder, ¿no?, sacarlo de ahí y que aprenda más. Lo voy a leer y lo voy a compartir. Si esto hace que mis compañeros, aquellos que creo que todavía hay que rescatar, sean más comprometidos con la escuela pública, porque la desigualdad la verdad que llegó muchísimo en estos tiempos, y bueno, y no sé, lo pongo tipo, como que lo comento para que lo lean, porque el escucharte a mí la verdad que me da muchas esperanzas como para cambiar el pensamiento de compañeros que en estos momentos y en otros momentos lo veo como egoístas y no comprometidos con lo que es la educación pública, ¿no?, que hay que defender sobre todo. Eso nada más, y muchas gracias por la charla. Gracias a vos, muchas gracias. Cecilia Zunino, Sí. después Hola, Ramiro. ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo por razones personales no pude leerte, Luis, así que estoy en deuda con vos, pero bueno, Adela, Lili, me han hecho desear leer el libro. Personalmente tengo experiencia en narración de situaciones pedagógicas o de experiencias pedagógicas, y para mí, no sé, personalmente creo que es un desafío que todos los docentes nos debemos atrever a atravesar. Contarnos lo que nos pasa en el aula. Yo personalmente soy bibliotecaria, fui muchos años maestra de grado, y tengo experiencias, como todos ustedes, maravillosas, que por ahí después, bueno, nos quedan resonando, como dijo Adela, pero no lo plasmamos, no lo contamos, no lo escribimos, y es maravilloso el después poder leerse. Así que bueno, no sé, me siento en deuda, Luis, pero te voy a leer porque ya el libro me lo vendieron, y lo compré, y nada, esto, me parece que vivimos un tiempo extraordinario, con un mundo en situaciones extraordinarias. Creo que después de todo esto, nada será igual, por supuesto, y soy una optimista por naturaleza, así que creo que viene un mundo mejor. Creo que se va a poder construir un mundo mejor, se va a poder construir. Yo creo que sí, que es momento de que muchas cabezas cambie la conciencia en cuanto a muchos temas, ¿no? Pienso desde el cuidado del ambiente, del respeto al otro. Bueno, creo que si algo tiene esta pandemia es el poder por ahí tener más momentos hacia adentro en los que creo que el ser humano va a poder reflexionar y poder cambiar. Así que bueno, nada, esperanzada en que este tiempo es difícil, y coincido con Luis que hay que hacer una fiesta cuando se vuelva a las escuelas. Hay que celebrar en comunidad, porque va a haber muchos duelos por hacer, va a haber muchas personas con duelos personales, familiares, que va a haber que cobijar, que va a haber que ayudar a sanar. Yo creo que va a ser una escuela basada en la pedagogía de la sanación, ¿no? Y del acurrucar y del abrazar. Y bueno, después ya creo que en eso se van a ir encontrando caminos, sobre todo creo que la educación argentina tiene grandes pedagogos, pedagogas y grandes docentes. Creo que hay una gran mayoría de docentes que aman lo que hacen, que se comprometieron en toda esta pandemia a poner el cuerpo, a poner el corazón, algunos en la entrega de alimentos, en la entrega de materiales,
no sé, he escuchado hasta docentes de pueblitos, perdón, pero me emociono, yo soy del interior de la provincia, hace mucho tiempo que vivo en Lanús, pero tengo relatos de familiares docentes que han ido hasta el campo a repartir los cuadernillos, porque no había computadoras, así que nada, pensar esto, y bueno, siempre plantear el desafío de por qué no los docentes contar lo que hacemos, contarnos, porque es una forma, como dijo Lili, de revalorizar la voz del docente. Creo que somos productores de conocimiento, y creo que en la formación docente se debe fortalecer esto, ¿no? Es como fortalecer nuestra autoestima de que somos productores de conocimiento y que debemos plasmarlo. Me parece que es muy, muy importante y sumamente importante en este momento. Creo que va a ser un antes y un después, y va a haber un legado, bueno, que quedará con marca de esta época, ¿no? Nada más. Gracias, Cecilia. Ramiro tenía la palabra. Tenés que desmutearte, Ramiro. Sí. Hola a todos y todas. Muy interesante, la verdad que me lo quiero comprar, ¿no?, para estos momentos. Yo pensaba esto, la educación situada, ¿no? Soy docente en la UNLA, en el curso de ingreso. Mi recorrido es al principio de ser ayudante, fui ayudante de Adela, de otra docente de la Universidad Nacional de Lanús, y me recibí en la licenciatura en gestión educativa. Y esto de la importancia que no lo va nunca a suplantar un robot, y tampoco el currículum virtual, por lo que se da en la educación situada, en el aula, todo lo que sucede en el currículum oculto, todo lo que sucede en el aula no pasa por los contenidos de una asignatura o una carrera, sino que es imposible creer que un robot nos va a suplantar. Lo que hace de mediador el docente, lo que hace con el criterio que le pone, la buena voluntad que pone, para observar también, ¿no?, estas cosas que suceden en el aula, que generalmente se destacan los que les va muy bien, o los que les va muy mal, y los del medio pasan como de largo, y esto de poder tener la mirada es en una educación situada, no hay otra, o sea, no se puede pensar una educación que no esté en el lugar, ¿no?, en lo que está sucediendo. Considero que estoy contento, me gustaría leer el libro y quería hacer ese aporte, que después de la charla quedé como para dar crónicas. Gracias. Y ahí me lo voy a... perdón. Lo mejor que puede pasar en una presentación es que la gente que no leyó el libro se quede con ganas de leerlo. Así que creo que ha funcionado bien. Quería dar un ejemplo con esto de ser docente. Nos pasó que hay distintas carreras y cada carrera tiene su particularidad. Cuando los estudiantes que empiezan la carrera tienen ciertas características, y creo que no se va a poder atender si se hace desde un robot, o sea, se atiende desde la particularidad, ¿no?, de las situaciones. Así que gracias Luis. Gracias a vos, muchas gracias, Ramiro. Bueno, nosotros queremos agradecerles mucho a todos, a Luis particularmente, a Liliana y a Alejandra que participaron en esto. Quería preguntarles tanto a Valeria como a Gina si quieren cerrar ustedes, alguna de las dos, alguna de ustedes, despedirnos. Han sido las dos secretarias que coorganizaron esta presentación, así que además de agradecerles por esta oportunidad de encontrarnos con la excusa de un libro, queríamos saber si nos quieren despedir. Sí, solamente felicitar al autor, por supuesto, y a los organizadores, que ya lo puse en el chat, y decir que ese libro va seguramente a formar parte de la bibliografía que damos en nuestra materia de gestión educativa, donde el tema del trabajo de los docentes es una cuestión central. Así que nada más, la dejo a Valeria que cierre este hermoso encuentro. Gracias, Gina. Gracias, Gina.
solamente agradecerles a todos y a todas, y qué bueno, Luis, que te contactaste con nosotros. La verdad que me parece y que esto se pudo organizar entre la universidad y SUTEBA también. Esto que vos destacaste, que es la primera presentación con estas características. Porque me parece que a veces cuando nosotros les enseñamos a los estudiantes que nuestro proyecto tiene que ver con una universidad urbana comprometida, siempre les digo, esto no es una fórmula que postulamos como si fuera un dogma, y no, esto lo tenemos que construir todos los días, muchas veces es muy difícil, y le tenemos que dar sentido. Y me parece que en estos tiempos, hay algo que, más allá del vértigo en el que estamos viviendo, sobre todo las instituciones educativas, porque no siempre es fácil reinventarse, no siempre es fácil eso, permitirse el ejercicio de la imaginación, y menos cuando también uno está atravesado por esto. O sea, la pandemia nos atraviesa a todos, y muchas veces pareciera que tuviéramos que ponernos en pausa para dar respuesta a cosas como si nosotros no lo estuviéramos viviendo lo mismo que nuestros estudiantes, nuestros docentes. Pero hay algo que me parece como súper interesante de estos tiempos, o por lo menos quizás por la experiencia que me tocó transitar con la universidad estos meses, de esto de reinventarnos, que tuvo que ver con el comunicarnos entre todos los que estamos haciendo esto en algún lugar, y escucharnos como en serio. Porque muchas veces nosotros vamos a un montón de reuniones a las que tenemos que asistir, que ya son habituales, que ya tienen cronograma, que ya tienen una agenda más o menos estándar, pero esta vez, primero que la agenda que teníamos la tuvimos que reformular, pero además nos tuvimos que construir entre todos, y reconstruir entre todos. Y me parece que tal vez, yo no sé cómo será la post-pandemia, porque apenas que la estamos atravesando, pero me parece que ahí hay una clave, que ahí hay una clave en serio, que nos tuvimos que detener, también ver qué era lo prioritario, ¿no? O sea, qué estábamos haciendo y cuál era el sentido de nuestras prácticas, y qué queríamos sostener, porque tuvimos que elegir qué poder hacer, qué no podíamos hacer así, cómo lo podíamos hacer, y también poner en evidencia que había cosas que no iban a estar, y eso, poner en palabras lo que no estaba, ¿no? Que lo que no está, aunque sea provisoriamente. Pero me parece que hay algo que fue súper interesante, y que por lo menos a mí me sostuvo, que tuvo que ver con este encuentro y con esta escucha, y este compartir de verdad. Porque muchas veces hablamos de sistema educativo, eso, y es como no sé, es como la ONU, es como, ¿qué es eso? Es como un sistema que uno muchas veces no puede decir de cómo está construido y cómo está materializado. Y creo que esta vez, empezamos a ver cómo se podía dar la trama real, y ahí encontré por lo menos un montón de prácticas y de compañeros y de compañeras que estuvieron dispuestos a escuchar, y también me parece esta práctica de la escucha en serio. Así que muchas gracias. Gracias, Vale, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Un aplauso, y una gran alegría encontrarnos, aunque sea por este lado. Así que ya tienen todos el dato, los que quieran comprar el libro, leerlo, y después veremos cómo aparece en estos espacios nuestros de reflexión y de formación. Así que muchísimas gracias, Luis, felicitaciones por el libro, muchísimas gracias, Liliana, Alejandra, a nuestras organizadoras, Secretaría Académica, Valeria Suárez, Georgina Hernández, nuestra Secretaria de Cooperación, y muchas gracias a todos y a todas los que nos han acompañado en esta presentación. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, Luis. Muchas gracias. Abrazo, Lili. Muchas gracias. Noemí, chau. Aplauso. Gracias. Sos un grande, Luis, sos un grande. Aplausos.